Como esas costuras invisibles que sostienen el ruedo de una pollera o un pantalón, muchas mujeres paranaenses construyeron, sostuvieron y protagonizaron formas de organización que modificaron sus vidas y las vidas de otras mujeres. Nunca pretendieron ni desearon ser tapa de un diario, pero sí transitaron historias que merecían serlo. Transitaron espacios donde construyeron políticamente, en los barrios y en las calles de Paraná. Tal como esas puntadas siguen siendo invisibles para la historia y algunos medios de comunicación. Aquí recolectamos las voces de algunas de ellas para contar lo que hicieron desde su punto de vista, sin intentar cerrar estos relatos, sino simplemente para dar una muestra de ellos. Porque, como decían nuestras abuelas, para muestra sobra un botón. Botones, pequeños relatos sobre grandes historias. De la casa a la trinchera. Un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. En los años 80, cuando la primavera democrática daba origen a nuevas organizaciones o revivía otras que retomaban su curso tras la dictadura, Entre Ríos era escenario de luchas, algunas más visibles, otras silenciosas, tejidas desde los hogares, en cocinas, en parroquias, en charlas de vecinas. Esta es la historia de un grupo de mujeres que se animaron a desafiar lo que estaba naturalizado, que el trabajo del hogar, el cuidado de la familia, las tareas domésticas no eran trabajo, pero ellas sabían que sí. En este episodio vamos a recorrer el nacimiento del Sindicato de Amas de Casa en Entre Ríos y su lucha para lograr que estas mujeres accedieran a la jubilación. Una historia de coraje, organización y mucha persistencia. Fuimos a buscar las voces de 3 protagonistas que pusieron el cuerpo y la voz en esa tarea de construir organización: Alicia Brugo, Isela Firpo y Sara Liponeski. Porque para que hoy podamos hablar de derechos, primero fue necesario hacerlos escuchar. El comienzo de una idea. Una idea tan poderosa como sencilla comenzó a circular. El trabajo del hogar también es trabajo. Alicia Brugo nos cuenta cómo comenzó todo y cómo el concepto se fue haciendo carne. Éramos militantes del campo popular, ¿no? Allí surgió la idea de que las amas de casa se tenían que jubilar. La primera persona que habló sobre el tema, reivindicando el trabajo de la mujer en la casa, fue Abelardo Ramos. Y a través de él después nosotros, porque militábamos en el Frente de Izquierda Popular, que después todos nos vinimos al peronismo, esa idea quedó ahí flotando y seguimos adelante. Keila fue la más impulsora de todo y se empezó a recorrer la provincia. Primero la recorría Keila en los distintos pueblos, después la hacíamos juntas. Y yo en ese tiempo vivía en Gualeguaychú, así que yo me inicié con el sindicato en Gualeguaychú, organizando el sindicato en Gualeguaychú. La Keila, Sara Liponeski, señala que Abelardo Ramos, el líder de su partido,
no hace más que retomar lo que ya había declamado antes una de las mujeres más importantes de nuestra historia, Evita. En realidad, esta cuestión central de poner en valor social el trabajo milenario que hacen las mujeres al cuidado de la familia y la educación de los hijos, fue una consigna enunciada por Eva Perón muy claramente en La razón de mi vida. Nosotros no somos fundacionales en la idea, digamos. Las mujeres que militábamos en ese espacio sentimos que era valioso, interesante, pero que ameritaba un esfuerzo colectivo. Isela Firpo pertenecía al mismo espacio político y daba sus primeros pasos como parte de una organización en un contexto democrático. No era solo la jubilación, era el salario para la ama de casa. En términos de el reconocimiento explícito de la doble jornada de trabajo, que en términos generales es lo que nosotros problematizábamos y que retomábamos incluso algunos planteos que se habían hecho en la época del peronismo antes del golpe. Pero esta cuestión del salario se iba perdiendo, quedando un poco tapado por la cuestión de la jubilación. Parecía muy osado pedir también, plantear el tema del salario. Esto también es trabajo. Había que explicar lo que nunca se había dicho en voz alta, que sostener una casa es sostener la vida. Las mujeres primero nos miraban como diciendo, ¿de qué me están hablando? Pero después escuchaban muy atentamente ante la idea que nosotros les decíamos que nosotros íbamos a impulsar la jubilación de amas de casa. Se fueron acercando muchas mujeres. Nosotros decíamos, ustedes cuando las vengan a censar no tienen que decir no trabajo, soy ama de casa, tienen que decir trabajo, soy ama de casa. Poníamos el eje en decir, es un trabajo, porque usted no tiene horario. ¿Quién permite que su hijo y su marido salgan a trabajar? ¿Quién se ocupa de la ropa? ¿Quién se ocupa de la comida? Bueno, usted se da cuenta que trabaja. Organización. Organizaron reuniones, salieron a la calle, modificaron las formas de construcción política. Era una experiencia pionera que se fue haciendo a pulmón, con mucho pie en las compañeras de los barrios, que por supuesto despertaba mucha expectativa de las mujeres en términos de poder acceder realmente a una jubilación, pero también un proceso de empoderamiento de muchas mujeres que veían ahí una posibilidad de charlar, de debatir, de hacer cosas en forma conjunta que no pura y exclusivamente tenía que ver con la cuestión lógica del derecho a una jubilación. No había teléfono, no había internet. Nos manejábamos por carta o nos manejábamos con alguien que tenía un teléfono fijo, poníamos plata para poder pagar la conferencia. No era el acceso que tenemos ahora en términos de comunicación, era todo mucho más, y sin embargo lo hacíamos, ¿me entendés? Sin embargo lo hacíamos. Empezamos a enunciar la idea como podíamos, artesanalmente, yo diría, en materia de logística y de recursos. Un grupito de soñadoras desde Paraná nos sirvió de enorme utilidad para proyectar la idea a la radio, porque no teníamos forma de llegar a todos los barrios de la ciudad, no teníamos estructura, como te dije, ni recursos, y mucho menos al resto de la provincia. Nosotros utilizamos todos los espacios comunitarios, parroquias, escuelas, vecinales, por supuesto, todo lo que no fuera partidario, justamente porque era plural la cuestión. Si bien marcábamos siempre que la idea madre era de Eva Perón, pero era para todas, era abarcativo, digamos, así tenía que ser. Y en cada reunión iban mujeres sin tradición gremial, sin tradición política, sin tradición de ir a una reunión por algo que no fuera la escuela de los gurises, la cooperadora, o sea, nada por ella misma,
Entonces salían de esas reuniones con una novedad, entusiasmada, digamos, y se hacían cargo de la cuestión. Y así se fue multiplicando y también así se generaron conductoras. Las mujeres venían con sus bolsas y canastos llenas de comida. Así que no había que comprar nada, porque traían absolutamente todo. Y nos decían, ustedes no lleven nada, que nosotros les vamos a llevar. Pero pollos asados traían. Eran muy organizadas, como buenas mujeres, amas de casa, que cuando marchaban a algún lado tenían que ir con todo para llevarlo a los hijos. Bueno, de la misma manera lo hacían acá, ¿no? Marchas, política y conquista. En ese proceso de construcción hubo 2 hitos importantes, 2 marchas, una en el año 85 y otra en el año 87. A partir de esa difusión sistemática pero modesta dentro de nuestras posibilidades, se fueron acercando mujeres de Seguí, de Cerrito, de Diamante, de María Grande, de los lugares más cercanos y obviamente de los barrios de Paraná. Y bueno, ahí se fue constituyendo, año 85, una red de mujeres. La primera apuesta pública fue el 23 de septiembre del 85 frente a la legislatura con un anteproyecto de ley de jubilación para las amas de casa. Y ahí es cuando él empieza a subestimarlo, digamos, a algunas expresiones públicas, diciendo que era un verdadero disparate que las amas de casa pretendieran un reconocimiento económico, una jubilación. Sara habla del radical Sergio Montiel, entonces gobernador de Entre Ríos. Hay un día bisagra, que es el 12 de agosto del 87. Esa fue la movilización más importante del Sindicato de Amas de Casa en toda nuestra historia. Vinieron de todas las filiales de la provincia y creo que debemos haber sido en la calle casi 3.000 mujeres. Bueno. Y el día anterior, el gobernador Montiel había decretado la zona de exclusión a 2 cuadras de la Casa de Gobierno, con lo cual nos paró una guardia policial desproporcionada, como generalmente hace en esta clase de gobierno, en Cervantes y Santa Fe. Yo les propuse a las mujeres que fuéramos al Monumento a la Madre, que estaba en la Plaza Alvear, sobre Buenos Aires. Y ahí nos convocamos y pasó Jorge Busti, candidato. Y se comprometió nuevamente a que si él era electo gobernador, entre sus primeras medidas de gobierno iba a estar la jubilación de la ama de casa. Tuve una del 87. Estaban todas muy eufóricas con la manifestación. Y esas manifestaciones, la gente de afuera, la sensación que uno tenía es que miraban medio como diciendo, mirá cómo van esas mujeres, no estarán medios locas. Después que salió la jubilación, realmente que se hizo realidad esa lucha, la gente empezó a mirar todo este proceso anterior con otra cara, ¿no? Y Entre Ríos fue pionera, porque ellas no soltaron la bandera. Lo que dejaron sembrado. El sindicato de amas de casa fue una forma de decir, acá estamos y valemos. Más allá del genuino interés en la cuestión de la jubilación y que por suerte, bueno, como yo te digo, después pudieron tener acceso a la mayoría de ella a través de que salió, fue una experiencia con mujeres de los barrios, eran fundamentalmente mujeres de los barrios. Yo siempre digo, cuando uno ve una mujer grande que sube con un bolso a un colectivo, no pide permiso, va avanzando con el bolso hasta que le dan un asiento. Bueno, esa misma sensación tenía con las mujeres, como que tenían ese derecho y no se lo iban a sacar así nomás. Fue tan difícil como emocionante ver cuando ellas se hacían cargo de la defensa de sus derechos. Ese crecimiento cualitativo de las mujeres fue extraordinario.
porque hay que también pensar que era el primer dinero obtenido por su propia labor, porque eran pensionadas muchas, pero era por el trabajo que había hecho el marido. Entonces voy a tener mi platita, voy a comprarme, desde algunas decía ropa interior, hasta la mayoría decía algún regalito para los nietos. Y después la anécdota que recuerdo con mayor emoción fue la entrega de los primeros beneficios, que fue, bueno, en el patio de la Casa de Gobierno, una cuestión de júbilo, de satisfacción, ¿viste? Había dudas, entonces como tantas cuestiones que se inauguran. Bueno, fue muy fuerte. Yo creo que lo pongo en el libro a eso porque fui a buscarlo a Busti para iniciar el acto a su despacho. Y me dice, ¿cómo te sentís? De parto. Este podcast es un homenaje a ellas, las que pusieron el cuerpo, las que, sin saberlo, abrieron un camino. Porque lo que hacemos vale. Porque merecemos una jubilación. Porque somos trabajadoras. Porque somos trabajadoras. De la casa a la trinchera. Un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. La música, Botones de Colores, fue compuesta e interpretada por Brenda Espinosa. La voz narrativa es de la profesora Belén Lescano. La edición fue realizada por el equipo de Radio Comunitaria Barriletes de Paraná. La producción general estuvo a cargo de la licenciada María Eugenia Sarli con la asistencia de la profesora Antonella Costa.